Les recomiendo más bien si hay alguna pregunta que tuvieran que hacer, no hay problema. Podemos esperar al final o si gustan, pueden interrumpir para poder aclarar esa duda, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. Este es un tema bastante importante, puesto que el manejo oportuno, adecuado, va a dar, o mejor dicho, si hacemos el manejo oportuno y adecuado, vamos a garantizar mejores resultados. Este tipo de diagnóstico no solamente es para manejo, manejo dentro de un hospital, sino más bien el manejo se empieza ya a dar en el lugar donde sucede justamente este evento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, cuando hablamos de definición, vamos a considerar que el politraumatizado pediátrico va a tener por lo menos una lesión que afecta a dos o más de sus órganos, o que por lo menos representa una lesión que va a poner en riesgo su vida, ¿ok? Ahora, en pacientes pediátricos, la principal causa, ¿no?, de muerte, justamente en mayores de un año, son los politraumatismos. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de estos politraumatismos van a ser traumatismos cerrados y aproximadamente los 2/3 de lesiones por politraumatismo van a ser cerebrales, constituyendo aproximadamente un 75% de causal de muerte en el paciente pediátrico. Ahora, la consigna aquí es que desde el principio manejemos al paciente politraumatizado como si tuviera un triángulo de evaluación pediátrico inestable. Esto no se vayan a olvidar. ¿Por qué? Porque vamos a considerar, exagerar o actuar por exceso que por defecto. Y si este paciente ha sido politraumatizado, obviamente nuestro manejo debe estar en función de prevenir una muerte. Los factores de riesgo que se asocian a estos pacientes van a depender de la edad también. Los pacientes en edad de lactante o los adolescentes son por lo general pacientes que van a tener mucha atención a lo que es justamente el traumatismo. ¿Por qué? Porque en los niños chiquitos, por ejemplo, son pacientes o son niños que necesitan una supervisión, son niños que no tienen todavía mucho sentido de orientación y ellos obviamente no miden el peligro. Y los adolescentes son el grupo etario más avesado, no tiene, o sea, le gustan los deportes de aventura y consecuencias, ¿no? Además, tenemos también el sexo masculino, una situación económica baja, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la atención continua, coordinada y vamos a tener acciones constantes también. Aquí uno solo no va a poder manejar el traumatizado. Aquí la idea es justamente un trabajo en equipo. Vamos a ver un cuadrito más o menos donde nos explican cómo son los mecanismos comunes de lesión y cuáles son estos patrones asociados. Si bien es cierto, vamos a tener, por ejemplo, mecanismos como el niño que es atropellado, ya que hay que tener en cuenta también que influye la velocidad con la cual viene el vehículo, ¿no? Si es un niño que ha sido atropellado a baja velocidad, usualmente lo que vamos a evidenciar en él son fracturas, pero de extremidades inferiores. Cuando el vehículo viene a gran velocidad, entonces vamos a tener mayor trauma, es decir, vamos a tener lesiones en la cabeza, lesiones a nivel cervical, fracturas de extremidades inferiores también. Se hace más complejo el cuadro. Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que ha sufrido un accidente estando de ocupante en un automóvil, es importante siempre recalcar que el niño que viaja en automóvil debe tener un sistema de sujeción, un cinturón o viajar en una silla especial, obviamente para asegurarlo, ¿no? Cuando suceden ese tipo de accidentes y el niño no tiene un sistema de sujeción, los traumatismos también van a ser mayores. Va a presentar lesiones en la cabeza, lesiones a nivel cervical, cuero cabelludo, laceraciones faciales también. Si ese es un niño que viene con sistema de sujeción, ¿no? Por lo general se evidencian mayor lesiones a nivel de pecho y abdomen, ¿no? Y fracturas de la parte inferior de la columna vertebral, ¿no? Tenemos también las caídas de altura. Esto es bastante común en pacientes pediátricos, sobre todo los que no están siendo vigilados, ¿no? Mucho hoy en día se colocan unas mallas especiales, sobre todo en casas que están en pisos altos o departamentos de pisos altos, ¿no?
¿Por qué? Porque es frecuente que el niño por curiosidad se acerque al balcón o a una ventana, ¿no? Abierta, obviamente, y pueda caer. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta también la altura de la cual se efectúa esta caída, ¿no? Si es una altura baja, por ejemplo, las lesiones más evidentes van a ser fracturas, pero de las extremidades superiores. Cuando la caída es una altura media, ahí ya vamos a tener lesiones incluso a nivel de cabeza, cervicales, fracturas también en las extremidades superiores e inferiores. Cuando la gran altura, aquí sí tenemos que los traumatismos van a ser múltiples, incluso con las lesiones que ya hemos mencionado, incluso doctores, ¿no? El paciente al caer de esta altura tan alta puede presentar muerte inminente, ¿no? Las caídas de las bicicletas también es otro mecanismo muy común de accidentes, ¿no? Sobre todo si el niño no tiene casco o no lleva casco, ¿no? Es importante considerar, ¿no? Que un niño, ¿no? Está manejando bicicleta, tiene que tener todos los accesorios que le brinden una protección, ¿no? Ya sea rodilleras, coderas y el respectivo casco. Se ha visto en pacientes que se accidentan o se caen de las bicicletas, ¿no? Y no llevan casco. Las lesiones más comunes van a ser a nivel de la cabecita, también lesiones a nivel cervical, algunas laceraciones también en el cuero cabelludo, en la carita, ¿no? Y fracturas de extremidades superiores. Los pacientes que llevan casco ya como medida de protección pueden tener lesiones a nivel de las extremidades superiores y presentar ciertas fracturas en esa zona. Otro mecanismo muy común también son los niños que utilizan el monopatín o el scooter, que tiene un manillar, ¿no? Así como la bicicleta también lo tiene, pero en este caso las lesiones más comunes van a ser a nivel abdominal y van a ser lesiones internas. Muy bien, dicho esto, conociendo un poquito más del mecanismo del politraumatismo, vamos a hablar un poquito más de la clínica. Y esto sí es importante, doctor. Presten mucha atención. Cuando hablamos de la clínica en sí, dependiendo del mecanismo del accidente, hemos visto que pueden haber diversidad de lesiones, ¿no? Múltiples lesiones. Y estas, lógicamente, ameritan que tú como médico reconozcas cuál de ellas va a presentar un riesgo inminente de muerte. Estas son las lesiones RIM. Acuérdense de este término. Lesiones de riesgo inminente de muerte. Puede ser pregunta de examen, ¿ah? Ahora, cuando nosotros hacemos el reconocimiento de estas lesiones, estas deben ser prioritarias. O sea, primero, lo primero que tengo que hacer es buscarlas. ¿Por qué? Porque estas ya de por sí, si aparecen o están presentes en el paciente, van a constituir, obviamente, ¿no? Un riesgo alto de muerte inminente, ¿no? Y tengo que manejarlas. ¿Cuáles son estas lesiones? Están aquí, por ejemplo, el neumotórax. Atención, el diagnóstico es bastante simple. Vamos a hacer un diagnóstico clínico con lo que presenta el paciente en ese momento. Vamos a suponer que es un niño que se accidentó en un vehículo, un accidente de tránsito, un choque, ¿no? Y es un niño que de repente, vamos a suponer, impacta, ¿no? Es el que peor recibe de repente el golpe por el choque. Vamos a suponer. Este niñito va a presentar un distrés respiratorio progresivo. Vamos a ver incluso una desviación de la tráquea, ¿no? Vamos a ver también que presenta una ingurgitación yugular, ¿no? Ese tórax va a estar distendido. Vamos a notar un hipertimpanismo también en esa zona y los ruidos respiratorios, obviamente, no van a estar presentes, no los vas a escuchar. Podemos encontrar también desplazamiento de los tonos cardíacos. Como vemos aquí, el diagnóstico, no necesitamos una placa para diagnosticar in situ. Simplemente con la clínica podemos hacer un diagnóstico asertivo de lo que es un neumotórax a tensión. Otra de las lesiones también muy comunes es el neumotórax abierto o aspirativo, ¿no? Sobre todo el que se da por mecanismo de herida penetrante, ¿no? Por ejemplo, puede ser con un objeto punzocortante, ¿no? Y esta lesión va a llegar incluso hasta la cavidad pleural, ¿no? Aquí el diagnóstico también es clínico, doctores. Vamos a ver definitivamente la herida penetrante, ¿no? Y vamos a tener lo que es el traumatopnea, ¿no? Es decir, vamos a ver que, o vamos a percibir la salida del aire justamente por ese orificio de lesión. Otra de las lesiones también que ameritan un manejo inmediato y reconocimiento es el hemotórax masivo.
Se dice masivo porque efectivamente va a constituir básicamente un 25% de la volemia, o sea, todo ese sangrado va a constituir una cuantía importante, ¿no? ¿Y dónde se va a alojar? En la cavidad pleural, ¿no? Usualmente esto se debe a que por ese mecanismo de accidente o de politraumatismo se va a lesionar los grandes vasos. Aquí también otra causal puede ser la rotura cardíaca o el mismo estallido pulmonar por el golpe, ¿no? La clínica va a ser muy similar al neumotórax, pero ojo, doctores, aquí vamos a percibir una matidez a la percusión, ¿ok? Acuérdense, es líquido, el sonido o la sensación que yo voy a tener a la hora de percutir es la matidez. Y el paciente va a cursar con shock hipovolémico por la pérdida masiva de sangre, ¿no? Otra de las lesiones también importantes que tienen que considerar buscarlas es la contusión pulmonar bilateral, ¿no? Aquí también el paciente va a presentar una dificultad respiratoria que viene de menos a más, va a tener también hemoptisis, va a referir un dolor pleurítico, vamos a encontrar hipofonesis y a la ocultación también vamos a encontrar crepitantes y matidez, ¿no? La matidez obviamente a la percusión. Ahora, dependiendo también del mecanismo del traumatismo en sí, ¿no? Vamos a tener lo que se conoce como bolet costal o tórax inestable. Esto se refiere básicamente a la lesión que se produce por las fracturas de las costillas. Y no estamos hablando de una sola costilla, sino varias, ¿no? La parrilla costal, al tener el impacto del golpe, puede obviamente fracturarse, ¿no? Y estas costillas se van a partir. Puede haber también una desinserción costocondral, ¿no? O hasta el mismo esternón fracturarse. Aquí vamos a ver un movimiento paradójico del área pulmonar, ¿no? Que se encuentra obviamente alojada dentro de esta caja torácica, ¿no? Colapsándose en la inspiración. O sea, toma aire y obviamente vamos a ver ese movimiento paradójico. Otra de las patologías también importantes que ameritan manejo inmediato y que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Es el taponamiento cardíaco. Si bien es cierto, no es lo usual, pero tenemos que sospechar de él si es que vemos una herida penetrante en la parte anterior del tórax o en la región lateral izquierda también del tórax. ¿Por qué? Porque básicamente si es que esto se da, vamos a tener básicamente, doctores, una lesión evidente y obviamente pues se ha metido por ahí, de repente vamos a suponer un tubo, ¿no? Un trozo grande de vidrio, etcétera, por el mecanismo del mismo traumatismo, ¿no? Y esto va a llegar a lesionar justamente, ¿no? La parte del corazón. Ahora, aquí, por ejemplo, el cuadro clínico, ¿cuál es? Aquí el cuadro es mucho más florido y hablamos de una triada llamada triada de Beck, en la cual vamos a encontrar que el paciente presenta ingurgitación yugular, sus ruidos cardíacos van a estar amortiguados y va a cursar también con hipotensión. Además de ello, en un taponamiento cardíaco, doctores, podemos encontrar también el signo de Kussmaul, ¿no? Debido al aumento de presión venosa en el momento de la expiración. Vamos a hallar también un pulso paradójico. ¿A qué se refiere? Que cuando el paciente inspira o toma aire, vamos a notar un descenso de la presión arterial, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el voltaje disminuido cuando se le practica un EKG, ¿no? O podemos encontrar actividad eléctrica sin pulso en el paciente, lo cual amerita ya un manejo de RCP, ¿ok? Miren cómo cada una de estas lesiones tiene sus propias características. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Las lesiones en verdad que ponen en riesgo la vida del paciente tienen que ser tratadas de inmediato, sobre todo identificarlas, ¿no? Aquí tenemos algunas características, ¿no? Como por ejemplo el neumotórax a tensión, ¿no? En el cual vamos a encontrar los ruidos respiratorios disminuidos, ¿no? En el lado justamente donde se da el neumotórax, vamos a encontrar la percusión una hiperresonancia, ¿no? Y la tráquea puede estar desplazada para el otro lado, un desplazamiento contralateral, ¿no? Las venitas del cuello van a estar distendidas, ¿no? Y los tonos cardíacos no se van a ver afectados. En el neumotórax, si bien es cierto, la diferencia es que vamos a percutir mate, ¿no? Vamos a sentir o percibir una matidez al momento de percutir ese tórax. Vamos a encontrar también una tráquea que puede estar en la línea media o también desplazada
Las venas del cuello van a estar planas y los tonos cardíacos no se van a alterar, ¿no? Además, los ruidos respiratorios también pueden estar disminuidos del lado afecto, ¿no? El taponamiento cardíaco, doctores, si bien es cierto, también es otra de las lesiones de riesgo inminente de muerte. Aquí, por ejemplo, lo más característico es que los tonos cardíacos van a estar disminuidos o apagados. No los vas a poder percibir con claridad, ¿no? Las venas del cuello van a estar distendidas, ¿no? Y la tráquea no se desplaza, está en su línea media, ¿no? A la percusión no vamos a notar ningún cambio y los ruidos respiratorios tampoco van a mostrar cambio, ¿no? Aquí básicamente por la lesión misma que repercute en el corazón, vamos a notar la clásica que es los tonos cardíacos apagados. Ahora, hemos visto lesiones de riesgo inminente de muerte a nivel de tórax, ¿no? Pero también recuerden, doctores, que por el mismo mecanismo del accidente, de la caída, ¿no? Podemos también tener lesiones a nivel neurológico, ¿no? Y aquí vamos a ver justamente la hipertensión intracraneal crítica. Si tu paciente presenta hipertensión intracraneal, obviamente esto puede constituir también, ¿no?, un deterioro progresivo y obviamente el paciente se encuentra en riesgo inminente de muerte. Aquí, ¿cómo te das cuenta que el paciente está cursando con esto? Vas a encontrar una triada, que es la triada de Cushing, y aquí clínicamente vas a percibir que el paciente tiene una alteración del patrón respiratorio, vas a percibir también una hipertensión arterial cuando lo monitorizas y el paciente va a estar bradicárdico también, ¿no? Aunada a esta triada, el hecho de que tú encuentres también alteración pupilar en tu paciente, eso ya te está indicando que el paciente está haciendo una hipertensión intracraneal, ya sea por un hematoma intracraneal que está evolucionando a mayor, y esto amerita un manejo inmediato. De lo contrario, doctores, ese paciente muere. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos bastante claro cuáles son esas lesiones que ponen en riesgo inminente de muerte al paciente, ¿no? Estas famosas lesiones que, si bien es cierto, tienen sus características, hasta ahí hemos hablado de diagnósticos que se hacen solo con la clínica del paciente. Y estos diagnósticos son los que se hacen in situ, cuando pasa el accidente, cuando vas donde el paciente a brindar los primeros auxilios. Obviamente ya lo vas a confirmar, terminar de manejarlo, ¿no? Una vez que el paciente ya se ha trasladado, porque obviamente vas a necesitar en algunos de los casos ingreso a sala, ¿no? A sala de operaciones de emergencia. Entonces, si bien es cierto, doctores, tenemos que tener aquí en cuenta, ¿no?, que la prioridad del manejo básicamente es identificar este tipo de lesiones, ¿ok? Por ahí tenemos que empezar. Además de un manejo oportuno, eso sí, adecuado, ¿no? Recuerden que todo es continuado, coordinado y sistemático, ¿ok? Aquí vamos a encontrar justamente, ¿no?, una consigna en la cual vamos a tener, ¿no?, que todos los órganos, doctores, pueden lesionarse hasta no demostrar lo contrario. ¿A qué se refiere? Si bien es cierto, el mecanismo puede ser aparatoso, sí es cierto, pero en el paciente pediátrico, ¿no?, tú tienes que sospechar que ha habido lesión en órganos y no tomarlo a la ligera, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra prioridad es encontrar y ubicar y obviamente identificar estas lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Como son el hemotórax a tensión, hemotórax, tórax inestable, ¿no? Taponamiento cardíaco, ¿no? O contusión pulmonar bilateral. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, habíamos dicho, ¿se acuerdan al inicio? Que todo paciente se maneja, ¿no?, como si tuviera un triángulo de evaluación pediátrica inestable. ¿Recuerdan el triángulo que veíamos hace unas semanas atrás? En el cual nos permite hacer una apreciación sobre el paciente en tiempo corto, ¿no?, rápidamente, en la cual vamos a evaluar tres aristas, ¿no es cierto? La arista de la apariencia, la arista respiratoria y circulatoria, ¿verdad? Ahí obviamente vamos a tener una apreciación de la estabilidad que tiene el paciente en ese momento. Y si hablamos de un politraumatizado, tenemos que considerar que este paciente tiene un triángulo de evaluación pediátrica inestable. Por lo tanto, en función de ello, vamos a evaluar el ABCDE.
Es decir, vamos a darle oxigenoterapia, se recomienda incluso, ¿no? Colocarle oxígeno con un fío de 100% hasta no estar seguros que no lo necesita, ¿ok? Monitorizar funciones vitales, asegurar una vía periférica, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, vamos a hacer una especie de reconocimiento primario. Quiere decir que vamos a actuar en esta primera fase, ¿no? Teniendo en cuenta justamente el ABCD. Vamos a explicar un poquito al respecto, ¿ok? Cuando hablamos de reconocimiento primario, vamos a empezar justamente por tres tipos de alerta, ¿ok? La alerta cervical, la alerta de alerta y la alerta de vía aérea. ¿A qué se refiere? Justamente hace referencia a que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si por el mecanismo de ese traumatismo, ¿no? El niño puede estar cursando con alguna lesión cervical. Tenemos que evaluar también el estado del sensorio, cómo está el estado de conciencia del paciente y también a la par, ¿no? En simultáneo tenemos que prever que la vía aérea esté libre, ¿ok? Que no haya obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Porque muchas veces esta termina siendo una de las causas de mortalidad que pudimos haber evitado. Ahora, tenemos que tener en cuenta también la valoración respiratoria. Aquí voy a hacer uso de la inspección, de la percusión, de la ocultación, ¿no? De la palpación, doctores. Aquí tengo que ver justamente cómo está posicionada la tráquea, si hay ingurgitación yugular, si hay, por ejemplo, lesiones que constituyan hematomas, si hay laceraciones, cómo está, si está simétrico el tórax o no, si hay zonas de profundidad, ¿no? Irregularidades a la hora de palpar, ¿no? Tengo que ver también si hay crepitación cuando palpo, lo que significaría que pudiera estar gozando con un enfisema subcutáneo. Tengo que palpar choque de punta, ¿no? Tengo que percutir si hay timpanismo. Acuérdense, aire, neumotórax, timpánico. Hemotórax, sangre, mátido, ¿ok? Entonces, si yo tengo en cuenta esta valoración respiratoria y la estoy haciendo oportunamente, tengo más chance de poder manejar al paciente y llegar a un buen fin. Porque si yo retardo esta atención y este reconocimiento, obviamente el paciente puede fallecer. La C se refiere a la valoración hemodinámica. Aquí vamos a monitorizar todo lo que constituya pulsos, tanto periféricos como centrales, frecuencia cardíaca. Vamos a ver también la perfusión mediante la coloración de la piel, ¿no? El llenado capilar. Monitoricemos, doctores, también la presión arterial. Recuerden algo, y esto sí es importante, ¿no? En el paciente pediátrico, por ejemplo, cuando hablamos de shock, uno de los signos más característicos de un shock compensado va a ser la taquicardia y el llenado capilar lento, ¿ok? Estos son los primeros signos que aparecen en un shock cuando está todavía compensado. Pero cuando este shock ya se descompensa, ustedes ya van a encontrar en el paciente una hipotensión, van a encontrar también ya una disfunción del sistema nervioso central y van a encontrar también oliguria. Estos terminan siendo, doctores, signos tardíos de un shock. Y lo que te están diciendo es que ese shock ya se descompensó. Aquí tenemos una tablita que nos explica justamente, hablando de la parte circulatoria, ¿no? Cómo es que clasifica el shock por pérdida, es decir, hemorrágico, ¿no? En el caso del paciente pediátrico. Como vemos, los grados más leves son el 1 y el 2. El grado 3, que ya de por sí ya implica una repercusión hemodinámica, ¿no? Y el grado 4, que sí, definitivamente estamos hablando, pues, del grado más severo. Aquí, por ejemplo, ya la pérdida de la volemia está cerca o es más del 40%, ¿no? Como ven, en los grados más leves, la clínica, si bien es cierto, todavía es entre normal y ligeramente alterada, ¿no? Pero en el grado ya moderado, en el grado 3, vamos a tener que ya, por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumenta más, la tensión arterial, en este caso la sistólica, ¿no? Podemos encontrar que ya empieza a caer, ¿no? Los pulsos, ¿no? Vamos a encontrar probablemente que ya son un poquito más tenues, no los podemos percibir con mucha claridad, ¿no? El llenado capilar ya se empieza a prolongar, ¿no? La temperatura también del paciente va a estar
con extremidades probablemente frías o ya encontremos la piel moteada, ¿no? La frecuencia respiratoria va a estar justamente ya acelerada, aumentada, ¿no? Y el paciente puede estar incluso letárgico, ¿no? Aquí, doctores, básicamente, este paciente ya está presentando una clínica mucho más florida. Y ni qué decir del grado 4. Aquí, lógicamente, los mecanismos que empiezan a compensar ya se extralimitan. Y el paciente va a pasar de una taquicardia a una bradicardia. Vamos a encontrar la presión arterial sistólica disminuida, ¿no? Pulsos probablemente ni los puedas percibir, ¿no? El llenado capilar, si estuvo prolongado, aquí va a estar mucho más prolongado. Vamos a encontrar una frialdad mucho más marcada con palidez. El paciente ya no va a tener una polipnia o una taquipnia, sino por el contrario puede presentar ya una respiración agónica, ¿no? Tipo boqueante o apnea incluso. Y el estado de conciencia, doctores, efectivamente ya va a estar comatoso o inconsciente, ¿no? Si bien es cierto, el tratamiento de este choque hemorrágico constituye reponer volumen, tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar desde cristaloides hasta hemoderivados también. Y siempre valoren en estos pacientes la necesidad de entrar a sala de operaciones para una cirugía de emergencia. Muy bien, tenemos que hacer también la valoración neurológica. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuál es el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Si es un paciente que, por ejemplo, está despierto, ¿no? Te responde a preguntas simples, está conectado, pues bien, eso es un buen signo. Pero si es un paciente que solamente te responde al estímulo doloroso, obviamente es mayor compromiso, ¿ok? Tengan en cuenta estas iniciales, A, B, D, N. ¿Qué significa? Estas iniciales me van a permitir hacer una valoración neurológica mucho más fácil de recordar, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, A, de alerta. ¿Qué tan alerta está el paciente? ¿Me puede responder? ¿Está consciente? ¿No está consciente? B, viene de verbal. Quiere decir si me responde órdenes verbales o no, ¿no? De repente me dice su nombre, ¿no? Le pregunto su edad, me la puede responder, ¿no? Levanta el bracito, lo puede hacer, ¿no? D de dolor. Responde al dolor. Obviamente, si es que tú lo estimulas, pellizcas alguna zona de su cuerpo, vas a encontrar algún tipo de respuesta, ¿no? La N, no hay respuesta, ¿no? Sin respuesta, está inconsciente. Obviamente, esta valoración es importante, ¿no? Recuerden que podemos utilizar la escala de Glasgow para poder evaluar el estado neurológico del paciente pediátrico, ¿no? Esto consiste justamente en evaluar la apertura ocular, la respuesta verbal y la motora también en el paciente, ¿no? A la par, otro ítem importante de la valoración neurológica va a ser también evaluar pupilas, doctores, pupilas, cómo está el tamaño, están reactivas, están simétricas, responden al reflejo del luminoso, ¿no? O sea, ustedes tienen que evaluar justamente eso. Y se recomienda también, si es que encuentras al paciente con un estado de conciencia alterado, evaluar también la glicemia, ¿no? Ahora, importante también es con respecto a la exposición, ¿no? Visualizar al paciente en búsqueda de grandes lesiones. Haces como una búsqueda rápida, ¿no? De lesiones que significar o pudieran significar obviamente pues lesiones de riesgo inminente de muerte, ¿no? Y prevenir la hipotermia, ¿no? Supongamos que el paciente está ensangrentado, está con la ropa lacerada y todo, con zonas expuestas y obviamente pues esto también puede ser, ¿no? Puede contribuir a una hipotermia, pues tendremos que colocarle mantas térmicas, ¿no? Cubrir la superficie corporal para prevenir una hipotermia. Este cuadrito, doctores, es muy interesante porque todo lo que les acabo de comentar, se supone, debe hacerse en el menor tiempo posible, ¿no? Si bien es cierto, la guía nos dice en menos de 5 minutos, ¿no? Es que tenemos que saber justamente reconocer estas lesiones y poder actuar al respecto. Entonces, miren qué importante es tener esto en cuenta, ¿no? Primero empezamos identificando al paciente, ¿no? En cuanto a sus lesiones RIP y además de ello lo vamos a manejar como si tuviera un triángulo de evaluación pediátrica inestable.
Y hemos visto cómo identificar justamente, ¿no? A nivel de la vía aérea, a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, ¿no? A nivel neurológico incluso, ¿no? Cómo poder nosotros identificar algunas de estas lesiones RIM, ¿no? Y qué hacer al respecto, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado hace un rato de las alertas, ¿no? Es importante tener en cuenta, doctores, la estabilización cervical. Es muy importante. Si bien es cierto, en los mecanismos de politraumatismo, ¿no? La parte cervical también puede verse dañada. Y en ese momento tú no tienes un escáner, no tienes un resonador o un tomógrafo que se pueda desplazar hasta el lugar del accidente para poder corroborar si efectivamente, ¿no? Tiene alguna lesión de este tipo. Por ende, ustedes tienen que estabilizar la parte cervical inmediatamente, ¿no? Vemos aquí algunas maniobras, ¿no? Utilizando ambas manos. En el caso de la primera figura, vemos una inmovilización cervical lateral en la cual vamos a lateralizar un poquito el cuello del pacientito. Vamos a utilizar una mano en la cual usamos justamente para fijar la parte del cuellito y con la otra la mandíbula. Miren, lateralizamos un poquito. La otra es la inmovilización cervical cefálica, ¿no? En la cual hacemos una ligera tracción también, ¿no? Sin desplazar mucho ese cuellito. Y vamos a utilizar nuestras manos para fijar también la mandíbula hacia afuera, ¿no? A manera de estabilizar, hasta que se le pueda colocar un collarín cervical. Ojo, se recomienda así colocar este collarín en pacientes que ya presentan un déficit neurológico localizado, en los cuales yo pueda ver que hay de repente dolor en la parte de la columna, ¿no? Que me pueda ya hacer pensar en una lesión medular, ¿no? Cuando vemos a pacientes, por ejemplo, que tienen ya una intoxicación o lesión eh, con fractura de huesos largos también, ¿no? O dolor precordial. Obviamente son pacientes que ya vamos a tener de repente algún tipo de comunicación con ellos, ¿no? Podemos, ay, sí, me duele el pecho, tengo esto, tengo el otro. Pero obviamente en el que el paciente que no te responde, ¿no? El que tiene un déficit neurológico muy marcado, tú vas a tener que inmovilizar, ¿no? Estabilizar la parte cervical porque no sabes si ese paciente pudiera también tener un trauma cervical o no. La vía aérea también, doctores, es muy importante. Acuérdense que tenemos que tener esta zona permeable, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos va a servir mucho la maniobra de la tracción mandibular. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar la cabecita alineada, ¿no? En la famosa posición del olfateo, ¿no? Aperturando la vía aérea y así, obviamente, vamos a permitir, ¿no? Una mejor permeabilidad. O, además de ello, doctores, tenemos en cuenta o hay que tener en cuenta que si hay algún tipo de obstrucción o el paciente efectivamente no muestra movimientos respiratorios, yo puedo hacer uso también, ¿no? Para permeabilizar la vía aérea de instrumental, ¿no? O de algunos biomédicos que me puedan servir, como por ejemplo las famosas cánulas orofaringeas, ¿no? Que hay en diferentes tamaños. Justamente la figura inferior es la que nos permite visualizar los distintos tamaños de acuerdo al grupo etario, ¿no? La más pequeñita es la C20, que es para pacientes neonatales, y van aumentando justamente de acuerdo a la anatomía del paciente. Si el paciente obviamente no permite o obviamente pues seguir permeabilizando esa vía aérea, ¿no? Vemos que no pasa el aire, ustedes doctores van a tener que considerar la intubación como otra alternativa, ¿no? Tengan en cuenta que la intubación es un procedimiento que requiere sí de pericia, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar un tubo que va a llegar hasta la tráquea, ¿no? Mediante la boquita. Vamos a tener en cuenta que si el paciente tiene, por ejemplo, una vía aérea obstruida, una insuficiencia respiratoria grave o severa, o este paciente es un paciente que ya está en shock, o su Glasgow es menos de 8, o está en un estatus convulsivo, doctores, no la piensen dos veces, intúbenlo, ¿ok? Muy bien, entonces, miren cómo es importante manejar la vía aérea, ¿no? Ahora,
La parte también respiratoria es importante porque vamos a dar justamente suministro de oxígeno como parte también de este manejo inicial. Recuerden, como les mencioné hace un momento, el FIO debe ser 100% hasta no demostrar que el paciente efectivamente no me requiere oxígeno, ¿ok? En estos casos vale pecar por exceso que por defecto, ¿no? Evalúen justamente cómo está la respiración del paciente, ¿ok? Monitoricen la frecuencia respiratoria, la saturación. Ahora, tenemos también algunos dispositivos que nos pueden ayudar para ventilar al paciente, ¿no? Como las bolsas de reanimación también en caso necesites intubar al paciente in situ y obviamente hasta que llegue la ayuda le vas a dar dando ventilaciones con este aparato, ¿no? En este momento, doctores, ustedes ya tienen que tener las cosas más claras y tienen que haber identificado lesiones RIM. Acuérdense de este término, es muy importante, doctor. RIM es obviamente pues lesiones, ¿no? Con riesgo inminente de muerte. O sea, si en el examen les preguntan por este tipo de lesiones, ya ustedes sabrán que se refieren pues a las lesiones como neumotórax a tensión, neumotórax abierto, neumotórax masivo, ¿no? Bolet costal, contusión pulmonar bilateral, hipertensión intracraneal crítica, ¿ok? Son las lesiones que si están presentes constituyen un alto porcentaje de muertes si es que no hacemos nada al respecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacer cuando estas se presentan? En una neumotórax a tensión, obviamente al haber aire en esa zona, ¿no? Lo que tengo que hacer es sacar ese aire. ¿Cómo? Con toracocentesis, ¿no? Que es un procedimiento en el cual se va a colocar una aguja especial, ¿no? Que va a llegar hasta la zona pleural a manera de permitir la salida del aire y poder, obviamente, descomprimir esta zona para que el pulmón pueda retornar a su forma inicial, ¿no? Este procedimiento, si bien es cierto, necesita también pericia, ¿no? Ahora, en el momento que tú tienes este diagnóstico, ¿no? Es un diagnóstico que ya amerita un manejo ya especializado, ¿no? Un neumotórax abierto, por ejemplo, ¿no? En el cual va a haber una herida que tenemos que ocluir. ¿Y cómo lo ocluimos? Con un apósito impermeable, ¿no? Al cual se va a lubricar de vaselina para que haga las veces de como si fuera una tapita, ¿no? Con eso ocluimos momentáneamente hasta que se le pueda dar ya la ayuda definitiva, ¿no? Probablemente entre a sala para procedimiento. Un hemotórax masivo, doctores, es sangre en la cavidad torácica y eso también puede repercutir en un fallecimiento. Por lo tanto, tenemos que drenar esa sangre. ¿Cómo la vamos a drenar? Vamos a colocar un sistema de drenaje pleural, ¿no? En la cual vamos a conectar unos tubos especiales, ¿no? Hacia esta cavidad para poder sacar, lógicamente, todo este contenido hemático y el paciente pueda estabilizarse, ¿no? La contusión pulmonar bilateral, si bien es cierto, aquí estamos hablando, ¿no? Básicamente ya de lesión de los pulmoncitos, ¿no? Y esto sí puede hacer que el paciente necesite ventilación mecánica, ¿ok? Y un tórax inestable, si bien es cierto, ahí vamos a tener no solamente una costilla, sino varias que probablemente se hayan fracturado y puedan estar lesionando las zonas aledañas, ¿no? Como el mismo pulmón, la pleura. El dolor aquí sí es intenso, por lo tanto lo vamos a manejar con analgesia y muchos de estos pacientes terminan en ventilador mecánico, ¿no? Muy bien, miren qué importante es tener esto en cuenta, la circulación. Vamos ahora a hablar un poquito más acerca de lo que se hace cuando tenemos lesiones que van a repercutir en la hemodinamia del paciente, ¿no? Aquí básicamente es el control de la hemorragia, ¿no? Donde sea la lesión, tenemos que controlar la hemorragia, porque esto va a desestabilizar al paciente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si estamos hablando de hemorragias externas, lo primero que tengo que hacer ahí, por ejemplo, es elevar y presionar, ¿no? Haciendo uso de gasitas estériles, la zona de lesión donde está la herida, ¿no? Voy a comprimir de preferencia la zona donde está el vaso sangrante, ¿no? Comprimiendo esto voy a disminuir esa hemorragia. ¿Puedo aplicar torniquetes? También, sobre todo en caso de amputaciones o hemorragias que no se llegan a controlar.
¿Puedo colocar también un torniquete? Sí. Inmovilizan las fracturas que están abiertas, doctores, sobre todo las de huesos largos, ¿no? Y si están sospechando en una fractura de pelvis, lo que vas a tener que hacer es inmovilizar esta pelvis con una compresión de tipo circular, ya sea con un cinturón o una sábana, lo que tengas a la mano, para que esta fractura se pueda inmovilizar, ¿no? Cuando hablamos de hemorragias internas, si bien es cierto, no son evidentes porque están por dentro, aquí tú tienes que tener en cuenta que algunos signos clínicos te van a ayudar a determinar si se trata o no de una hemorragia interna, como por ejemplo una hipovolemia. Aquí el paciente va a presentar signos de hipovolemia, ¿no? Y la necesidad de estar reponiendo líquidos constantemente, ¿no? ¿Cuáles son estas lesiones? Por ejemplo, el famoso hemotórax, hemopericardio, ¿no? Un sangrado intraabdominal o la misma fractura de pelvis, ¿ok? Sí es recomendable, doctores, tener un acceso venoso, canalizar 2 vías periféricas si es posible, ¿no? Y de gran calibre. Se recomienda colocar una por encima y otra por debajo del diafragma, ¿ok? Ahora, si no tienes tú el acceso de repente periférico disponible, ¿no? Por la magnitud de las lesiones, coloca en todo caso una vía intraósea. Y si no la tienes, puedes hacer uso de un CBC. La ventaja del CBC, del catéter venoso central, es que, si bien es cierto, también me permite de esa zona, ¿no? Mediante este dispositivo, extraer muestras para pruebas complementarias. Doctores, si hablamos de circulación, hay que tener en cuenta que el shock hipovolémico es el shock más frecuente en el paciente politraumatizado, más que los otros tipos de shock, ¿ok? Y aquí hay que tener en cuenta que tenemos que reponer esa pérdida, ¿ok? Controlemos, doctores, los focos que están produciendo esa hemorragia, ese sangrado. La idea y el objetivo aquí es mantener una presión arterial sistólica por encima del percentil 5 para el paciente. Procuremos también vigilar diuresis. Un buen parámetro que te indica que ese foco sangrante puede estar controlándose es justamente tener una diuresis adecuada, ¿no? Y una hemoglobina que no baje de 7. Ahora, cuando tenemos pacientes con shock, ¿no? Y que tienen su traumatismo severo, incluso podemos hacer uso de hemoderivados, no solamente de coloides o cristaloides, sino también de hemoderivados, ¿no? Aquí las últimas recomendaciones justamente van en favor de ciertos expansores de líquido, ¿no? Por ejemplo, los cristaloides balanceados, ¿no? No es colocar cualquier cosa. Aquí hay que tener en cuenta que podemos tener algunas alternativas para manejar ese hipovolemia. Y aquí el tiempo apremia. Entonces, si estamos detectando un paciente que ya está en shock, está con un traumatismo severo, ahí tenemos que reponer esa pérdida rápidamente, ¿ok? Porque si no, el paciente va a tener una mala respuesta y puede fallecer. Ahora, si tú habiendo repuesto el volumen de sangre que está perdiendo, estás haciendo una reposición correcta, estás colocando vamos a suponer, pues tus cristaloides adecuadamente, pero a pesar de esto el paciente persiste en shock, entonces considera otras causas de shock también. Muy bien. Habíamos visto también en esta primera etapa que la parte neurológica juega un rol importante. Entonces, si bien es cierto, no dejen de pensar, sobre todo si ha sido un traumatismo que haya comprometido la parte de la cabecita, piensen tranquilamente en un traumatismo encefalocraneal. O sea, este niño, por el impacto, el golpe, la caída, etcétera, puede también haber dañado la parte pues del sistema nervioso central. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de que el paciente puede presentar una hipertensión intracraneal crítica, ¿no? No se olviden, doctores, de la tríada de Cushing. Aquí, obviamente, no vas a llevar tu resonador al lugar de los hechos, al lugar del accidente, no. Aquí lo que tú tienes que hacer uso es de la clínica, de toda la clínica para poder saber exactamente reconocer estas lesiones RIM, ¿ok? Recuerda que si el paciente presenta convulsiones, ¿no? Hay que tratarlas, ¿no? Se dice incluso que las convulsiones precoces no van acompañadas de lesión cerebral, ¿no? Entonces,
es importante reconocer estos movimientos involuntarios, ¿no? Para determinar si necesitan manejarse o no, ¿no? Y recuerden, habíamos dicho también, ¿no? Que el paciente, si bien es cierto, por la magnitud del trauma y demás, puede haber de repente lacerado algunas zonas de su cuerpo, ¿no? O tener fracturas expuestas, es importante retirar justamente algunos de los objetos, ¿no? O accesorios que puedan de repente interrumpir la evaluación, ¿ok? O la estabilización de esa lesión, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes en los cuales teniendo el casco se accidentan, ¿no? Si nosotros vamos a optar por retirar ese caso, ¿no? El casco que tiene puesto, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que salvo ciertas excepciones podemos hacer, ¿no? Supongamos que esté empalado en la cabeza, que esté incrustado en la cabeza. Si tú retiras el casco o la fracción de casco que todavía queda ahí, probablemente puedas estar generando mayor daño. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Usualmente esta parte se realiza entre dos, ¿no? Uno que va revisando, ¿no? Y sincronizan las acciones para no dejar de traccionar justamente la región cervical. Acuérdense que era parte justo del manejo inicial, ¿no? La estabilización cervical es importante, ¿no? Revisen, hagan una visualización rápida de las lesiones para poder pasar ya a un reconocimiento secundario. Ahí ya es como una nueva revisión, ¿no? Para poder dar solución ya más profunda, ¿no? Y más exhaustiva a las lesiones que ya identifique, ¿ok? Y eviten en todo momento la hipotermia. Se supone que todo esto nos ha tomado apenas 5 minutos, porque a partir del quinto minuto en adelante ya vamos a hablar de la evaluación o del examen secundario, ¿no? Aquel que ya es mucho más específico, en el que vamos a hacer uso de pruebas ya complementarias, exámenes de imagen, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ya al empezar a hacer el reconocimiento secundario, vamos a profundizar un poco más, no solamente en la parte física, sino también en tomar algunos datos de la anamnesis. Por ejemplo, signos y síntomas principales, ¿no? Si hay algún acompañante con esa criatura o con ese paciente, a ahondar sobre si tiene antecedentes de alergia, cuál es la medicación habitual, sufre de alguna patología como antecedente importante, si ha ingerido líquidos o no. ¿Por qué es importante esta pregunta? Muchos de estos pacientes politraumatizados terminan entrando a sala de emergencia. Entonces es importante, ¿no? Evaluar, ¿no? Si es que ellos han ingerido algún tipo de líquido o no, porque acuérdense, doctores, que este paciente va a estar bajo sedación y en ellos no podemos propiciar un ayuno, el ayuno que te piden de mínimo 6 a 8 horas. No va a esperar, su vida corre riesgo, tiene que entrar a sala ya. Entonces es importante este dato si es que se tiene, obviamente. Si no, tenemos que asumir que no y tener, lógicamente, todas las precauciones posibles para evitar una aspiración, ¿no? Importante también es poder obtener información de cómo sucedió el accidente, cuál fue el mecanismo de ese politraumatismo, ¿no? ¿Quién estuvo alrededor? ¿Alguien vio cómo se cayó ese niño, cómo se accidentó? ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que llegó la ayuda? Si han habido otro tipo de víctimas, ¿no? Si el niño estaba así o tenía otros síntomas al inicio, de repente estaba despierto y yo lo encontré ya inconsciente, ¿no? Recuerden, doctores, que mientras más aparatoso el mecanismo de accidente o de que haya propiciado el politraumatismo, lógicamente la magnitud de las lesiones también van a ser mayores, ¿no? Aquí hay que hacer una exploración minuciosa, ya más exhaustiva, más detallada, desde la cabeza a los pies y delante y atrás. ¿Ok? Voy a tener que lateralizar al paciente, ver lesiones en la parte posterior, etc. ¿No? Entonces, visualicemos, inspeccionemos, palpemos, percutamos. Es como la segunda oportunidad para poder hacer lo que no hice al inicio en esos 5 minutos, ¿no? Busquen hematomas, revisen todo detalladamente, palpen, percutan, sobre todo si hay desniveles o hay asimetrías evidentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas de las características en cuanto a lesiones que podemos encontrar en una evaluación secundaria, porque ya lo estamos haciendo mucho más exhaustivo,
¿no? Este es nuestro segundo momento para encontrar lo que no encontramos al inicio, ¿no? Y ojo, es de pies a cabezas. A la cabecita tú tienes que buscarle los hematomas, las heriditas, si hay fracturas, si hay de repente alguna lesión que haya producido orificios, cavidades, etcétera, ¿no? Igual, tórax, abdomen, pelvis, ¿no? Periné también. Es importante, doctores, revisar todo. Y cuando decimos todo, es todo, absolutamente todo. No debe dejar ni un espacio, ¿no?, de la superficie corporal del niño sin haber sido evaluada y revisada. Y ojo, doctores, hay lesiones que no se ven por fuera, pero sí pueden estar o ser lesiones internas, ¿ok? Aquí vamos a usar o vamos a pedir justamente exámenes de laboratorio como pruebas cruzadas, ¿no? Para poder tenerlas, ya que el paciente probablemente requiera transfusión, ¿no? Entonces ya las tengo preparadas para poder agenciarme de estas pruebas. Hemograma, perfil de coagulación, hematocrito, ¿no? No porque esté buscando una infección, doctores, no, sino porque quiero ver justamente la magnitud del sangrado, ¿no? Y esto me va a permitir, ¿no?, sospechar de alguna lesión importante, ¿no? Valoren la glicemia, pidan gasometría, doctores, ácido láctico también, electrolitos, vean cómo está la función renal, vean cómo está la función hepática en sí, vean cómo está también la función cardíaca, ¿ok? Sobre todo si ha sido un traumatismo un accidente de mayor magnitud, ¿ok? Ahí ustedes, doctores, van a poder solicitar esta gran gama de exámenes, sobre todo para buscar, ¿no?, las lesiones en las cuales ustedes pueden estar sospechando. Una analítica de orina también ayuda, sobre todo para ver si hay una lesión renal o de tracto urinario, ¿no? Las imágenes nos ayudan un montón, ¿no? Desde las radiografías cervicales, ¿no?, torácicas, pélvicas, abdominales, ¿no?, para buscar justamente algún signo de lesión mayor. La ecografía también es otro examen muy útil, ¿no?, en la cual vamos a poder evidenciar o detectar, ¿no?, hemoperitoneo, por ejemplo, si es que voy a evaluar al abdomen, ¿no?, hemopericardio, si es que voy a evaluar mediastino, ¿no? La tomografía también, doctores, sobre todo para lesiones a nivel de columna, son muy importantes, ¿no? Sobre todo si la radiografía te muestra alguna sospecha de lesión, ¿no? Entonces, miren la gama de exámenes que amerita solicitarse en un paciente politraumatizado. Ahora bien, vamos a mencionar también este cuadrito que es muy importante porque básicamente nos permite a nosotros, ¿no?, poder interpretar según los signos y síntomas que vayamos viendo en el paciente al momento de evaluación, también asociarlo al pronóstico. Ahora, ustedes dirán, doctora, pero ¿en qué momento yo voy a evaluar esto? Si bien es cierto, esto lo puedes hacer en el primer momento, pero siempre el puntaje que vayas a obtener debe ser del, del, del ítem evaluado en el peor momento posible, ¿ok? Si es posible a nivel prehospitalario, ¿ok? Mientras más negativo esté este puntaje o este score, doctores, el porcentaje o la probabilidad de muerte es mayor. Veamos qué evalúa, ¿no? Si bien es cierto, el niño más grande tolera mejor, por lo tanto, un niño con menor peso obviamente es un menor puntaje, ¿no? Si hay, por ejemplo, vamos a encontrar que hay de repente necesidad de haber manipulado la vía aérea o intervenido, ya sea con un paciente, vamos a suponer, que necesitó en ese momento intubación o de repente una tráqueo de emergencia o colocar algún dispositivo para mantener su vía aérea permeable, ¿no? Esto también le va a restar puntos, ¿no? Si la presión arterial, sobre todo sistólica en ese niño, ¿no?, está por debajo de 50, también le resta puntos, ¿no? Si el estado del sensorio del paciente también está comatoso, también es un punto negativo, ¿no? -1. Y aquí consideramos, doctores, el tipo de heridas y lesiones que tiene el paciente. Cuando hablamos de lesiones o heridas mayores o penetrantes,
estamos hablando lógicamente de lesiones o mucho más comprometedoras, por decirlo así, ¿no? Hacemos referencia, por ejemplo, a aquellas heridas complicadas, aquellas heridas que de repente ya comprometen una gran extensión de la superficie corporal del paciente. Lo mismo que las fracturas. Cuando hablamos de fracturas múltiples o abiertas, obviamente esto genera, lógicamente, que el paciente tenga menos puntaje y por lo tanto un score más negativo, ¿no? Entonces, cuando evaluemos al paciente, se refiere a evaluarlo en cada ítem en su peor momento. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ahorita el paciente está todavía consciente, ¿no? Y si bien es cierto, yo al aplicar el índice de trauma pediátrico por este ítem evaluado le voy a colocar más 2 puntos. Pero supongamos que en 2 minutos el paciente ya empieza a entrar en coma, ¿no? Y obviamente su sensorio se vea deteriorado. Esta tabla, ¿no? Hace referencia a que yo evalúe al paciente en su peor momento. ¿Qué quiere decir? Que si este paciente tuvo hace unos minutos más 2 puntos y ahorita tiene -1, yo debería considerar ese -1 por ser el peor puntaje. ¿Ok? A eso se refiere. Muy bien, miren aquí. De acuerdo al puntaje obtenido, podemos nosotros ver el riesgo de mortalidad. Mientras más negativo el puntaje, la mortalidad incluso puede ser hasta 100%. ¿Ven? Si el puntaje obtenido es de 1 a 8, por ejemplo, la mortalidad sí puede llegar incluso hasta el 60%, ¿no? Si tiene un puntaje de +8, la mortalidad va a ser mínima, 0%, ¿no? Pero mientras más negativo el puntaje, la mortalidad va a ser mayor. Muy bien, entonces, doctores, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? Lo que hemos aprendido hasta aquí ya es hacer un reconocimiento, una evaluación primaria y a la vez secundaria. Con esta evaluación secundaria, yo ya voy a lograr controlar, dar tratamiento definitivo y solucionar esas lesiones, ¿no? Que pude yo haber encontrado en una evaluación anterior. Por ejemplo, en este reconocimiento secundario yo ya tengo que controlar la hemorragia, ya tengo que cubrir esas heridas, ¿no? Tengo que retirar cuerpos extraños de la vía aérea, ¿no? De repente lo voy a dejar ya fijado con un tubo en ventilación mecánica, ya coloqué de repente el collarín Filadelfia, ya no estoy haciendo la tracción manual, sino ya le coloqué el dispositivo que amerita, ¿no? Si de repente ha sido un niño con un traumatismo también abdominal, yo ya le coloqué su sonda nasogástrica, ¿no? Ya manejé esas lesiones que ameritan ser tratadas de inmediato, esas lesiones RIM ya las estoy manejando, ya le puse un drenaje definitivo, ya le puse de repente, vamos a suponer pues una fijación a esa fractura, ya valoré la necesidad, ¿no? De que el paciente entre a sala y ya está entrando, vamos a suponer para ser operado, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos ya de esta fase, yo ya tengo que darle solución a los problemas que encontré en la primera etapa, ¿ok? Aquí estoy tratando, por ejemplo, las convulsiones, ya estoy dando medicación para esas convulsiones que presentó ese paciente, ¿no? Y aquí también entra a tallar lo que es la valoración del uso de los antibióticos. Si bien es cierto, pueden haber heridas que están abiertas, expuestas, ¿no? Contusiones y traumatismos que obviamente, pues, si bien es cierto, no son de etiología infecciosa, pero el hecho de tener ya una solución de continuidad, una herida abierta, puede también ser una puerta de entrada para gérmenes. Por eso es que optamos por coberturar, ¿no? Con antibióticos que tengan espectro para gram positivos, ¿no? Y valorar la profilaxis antitetánica también si el mismo mecanismo o el accidente ha sido, obviamente, pues, o ha producido lesiones que tengan que ver con objetos, pues, punzocortantes, ¿no? Ya para terminar, doctores, tengan en cuenta que un paciente politraumatizado puede hacerte un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento, doctores, ¿no? Y las formas incluso de parada cardíaca que suelen hacer son asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Y estas de presentarse, doctores, tienen muy mal pronóstico, lo que implica que tengo que hacer, obviamente, maniobras de RCP, ¿no? Y el RCP debe empezarse de inmediato. Apenas yo detecte
la parada cardiorrespiratoria en el paciente, ya sea in situ en el lugar del accidente, ya sea durante el transporte al hospital o en el hospital o en sala de operaciones, yo tengo que empezar de inmediato estas maniobras, ¿no? Siempre pregúntense, ¿tiene estas causas? ¿Sus causas son reversibles? Pues las tengo que corregir, ¿no? Aquí, doctores, es importante manejar al paciente, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Hacer un diagnóstico oportuno, porque si no, de lo contrario, obviamente el resultado va a ser peor, ¿no? Y por último, ¿qué pacientes entran o ingresan a UCI, ¿no? La mayoría de estos pacientes con politraumatismo, ¿no? Sobre todo que implique un riesgo de que se pueda deteriorar, ¿no? O se pueda descompensar neurológicamente, o pueda surgir una inestabilidad hemodinámica, o estemos pensando probablemente en que ya haya una disfunción de uno o más órganos, son pacientes que tienen que ingresar, sí, a una unidad de cuidados intensivos en la cual van a recibir pues un monitoreo, ¿no? Mucho más exhaustivo. Incluso con algunos equipos de monitorización invasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños todavía representan, ¿no? Algún riesgo de complicación. Y el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos es aquel que se monitoriza las 24 horas del día. Es aquel en el cual su estado todavía implica una gravedad, ¿no? Y por lo tanto necesita estar con el personal, ¿no? Adecuado, ¿no? Y lógicamente, ¿no? No puede irse a otra sala. ¿Por qué? Porque su situación todavía es de riesgo, ¿no? Recuerden entonces que muchos de estos pacientes ingresan a una sala de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ya para culminar, lo que queremos básicamente es que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Que un paciente politraumatizado es un paciente inestable, doctores, y que el tiempo apremia. Así como habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, el paciente que hace paro, ¿no? ¿Cómo tengo que manejarlo? Este paciente es un paciente que probablemente fallezca en el lugar, ni siquiera llegue al hospital. Entonces, la primera ayuda que reciba tiene que por lo menos conocer lo básico, tiene que conocer por lo menos maniobras de RCP para poder atender a ese paciente en caso presente un paro, ¿no? Antes de llegar al hospital. Y otra cosa, doctores, recuerden que aquí lo importante es que sepan identificar cuáles son esas lesiones RIM. ¿Por qué? Porque si tú las identificas, vas a poder tratarlas y manejarlas. Si tú no las identificas, no haces un buen diagnóstico al respecto, este paciente va a llegar muerto o en todo caso va a fallecer en el trayecto. ¿Por qué? Porque no identificaste esta lesión que probablemente no era evidente a simple vista. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas lesiones pueden estar también, ¿no? Ser internas y no van a evidenciarse simplemente por la parte externa. Por eso es que ustedes tienen que hacer uso de la clínica. Evalúen, palpen, ausculten, percutan, ¿no? Para poder tener una idea más clara de qué tipo de lesión puede ser. ¿Ok? Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? Pues, doctora, Sí, te escucho. y por favor, ¿podría pasar a clase? Ah, ya. ¿Desean que les pase el PPT? Sí, por favor. Ya. Entonces, al delegado se lo comparto para que les pueda